Bendecido día, hermanos, para este martes 4 de mayo. Celebramos la fiesta de los apóstoles San Felipe y Santiago. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Escuchemos algunos datos de la biografía de cada uno de ellos. Felipe, originario de Betsaida, una comunidad helenizada, fue discípulo de Juan el Bautista y uno de los primeros discípulos de Jesús. Ahí lo encontramos en Juan 1:43. Su nombre griego hace suponer su pertenencia a una comunidad helenística o griega. También los recuerdos evangélicos nos hablan de sus relaciones con los paganos. Juan 12 del 20 al 30. El Evangelio de Juan nos refiere otras 3 intervenciones suyas. En 1:45, capítulo 6, versos del 5 al 7, y hoy en este capítulo 14, verso 8. Según la tradición, Felipe evangelizó Turquía, donde murió mártir. A Santiago, hijo de Alfeo, lo encontramos en Marcos 3:18, llamado el menor por la tradición, se le identifica como hermano del Señor, Marcos 6:3, y es el autor de la carta de Santiago. Fue testigo privilegiado de la resurrección de Jesús, 1 Corintios 15:7, y ocupó un puesto preeminente en la comunidad de Jerusalén. Tras la dispersión de los apóstoles en los años 36-37, Santiago aparece como cabeza de la iglesia madre, es decir, la iglesia de Jerusalén. Hechos 21, versos del 18 al 26. Murió mártir hacia el año 62. Hermanos, en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, nos presenta un diálogo entre Felipe y Jesús, precedido de una autorrevelación que Jesús ofrece a Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De este modo, a través del apóstol Tomás, Jesús nos indica a todos nosotros el camino que debemos recorrer para alcanzar la comunión con el Padre. Jesús es el único mediador entre el Padre y nosotros, y lo es desde siempre y para siempre. También a Felipe le habla Jesús del Padre. Este es el punto de conexión entre las dos partes del fragmento evangélico. Jesús confirma que ya desde ahora y a través de su persona podemos conocer a Dios. Es más, podemos verle y de este modo creer en la plena comunión que une a Jesús con Dios Padre. Y no solo esto, sino que sus mismas palabras nos revelan la comunión que une a Jesús con el Padre
y nuestra relación filial con el Padre. Escuchar y acoger la palabra de Dios que llega a nosotros por medio del Evangelio significa allanar el camino que nos conduce al Padre. Además de sus palabras, también las obras de Jesús, de las que conservamos un vivo recuerdo en los relatos evangélicos, acogidas en la fe, constituyen otros tantos caminos que se abren ante nosotros para comprender la verdadera identidad de Jesús, su relación con el Padre y nuestra relación con ambos. Y gracias a la predicación de los apóstoles, pues conocemos a Jesús. Los apóstoles son testigos de primer orden, puesto que recibieron de Cristo Jesús ese mandato: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Los apóstoles darán testimonio de lo que vieron, de lo que escucharon, de todo lo que debieron ciertamente hacer a Jesús. Lo vieron morir en la cruz, lo vieron resucitado, y de él recibieron esa orden: vayan por todo el mundo. La Iglesia pues celebra hoy juntos a estos dos grandes apóstoles, Felipe y Santiago. Pues gracias a ellos y a los demás apóstoles conocemos a Cristo Jesús, y ahora ellos nos invitan también a ser verdaderos discípulos de Cristo, para que con su ayuda, con su gracia, permanezcamos unidos a Cristo, y como escuchábamos el día domingo, unidos a Cristo, la vid verdadera, podremos dar fruto y seremos verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Bendecido día, hermano.